no tiene formalizada su relación laboral. E incluso adentro de los que sí la tienen formalizada de formas ilegales o incorrectas. Se enmascaran relaciones laborales como contratos entre iguales, ¿no? ¿Cuántos monotributistas son trabajadores formales a los cuales no les reconocen su trabajo, sino que les obligan a aceptar un monotributo? Ahí hay un primer problema, y hay que ver qué hacemos con eso. Después hay un segundo problema, que alguien lo dijo, que no hay plata. Uno de los principales problemas que tiene el mundo del trabajo en la Argentina es la caída sostenida de los ingresos de los trabajadores en los últimos 10 años. Sostenida. Miren, comparé más o menos mediados de 2015 con mediados de 2025. Hice la cuentita. ¿Cuánto ganan los trabajadores a mediados de 2015 y cuánto ganan a mediados de 2025? Trabajadores registrados formales en el sector privado. En 2025 contra 2015 ganan 18% menos. ¿Sí? O sea, trabajadores privados, formales, que trabajan en empresas, ganan un quinto menos que lo que ganaban en diciembre de 2015. Los trabajadores registrados, formales, ganan 1 o 2% menos que cuando arrancó mi ley. Perdieron con la inflación, no tanto. Incluso hay que ver la inflación del INDEC, pero contra diciembre de 2015 perdieron 20 puntos. Los trabajadores del sector público, que son nacionales, provinciales y municipales, son 3,5 millones de personas, perdieron 38% contra diciembre de 2015. O sea, ganan un 40% menos que hace 10 años. Y por eso los trabajadores del sector público son los primeros que van al pluriempleo. Los primeros que suman un segundo trabajo. Porque con 40% menos, en relación a 10 años, se puede vivir. El salario mínimo vital y móvil, que lo fija el Estado, el Estado en una discusión con las empresas y con los trabajadores. El salario mínimo vital y móvil está 55% abajo que diciembre de 2015. Vale más de un 50% menos que 2015. Y la jubilación mínima, para poner un número, la jubilación mínima más bono, ¿no?, está 31% abajo de diciembre de 2015. Ese es el golpe. El golpe que tuvieron las grandes mayorías que trabajan en la Argentina. Esa montaña de plata, que gran parte fueron las grandes empresas que se la agarraron y se la llevaron para afuera. Pero hubo una transferencia masiva de plata de quienes trabajan a quienes viven del trabajo de los demás, ¿no? Que hizo que los trabajadores del sector privado 18% menos, sector público 38% menos, salario mínimo 55% menos, jubilaciones 31% menos. Entonces ese es el problema del trabajo. La República Argentina, porque estaba transitando la aprobación de la ley Banelco, allá por el año 2000. Y mientras estudiaba, muchos profesores y profesoras me enamoraron con este derecho del trabajo, porque era justamente el derecho que reconocía una desigualdad estructural de uno respecto de otro, del trabajador respecto del empleador. Y yo siempre digo lo mismo, esa desigualdad estructural no está basada en una condición subjetiva. No es que el trabajador es tonto, no entiende, no comprende, no sabe cómo, está desinformado. No tiene que ver con esa circunstancia. Tiene que ver con que este sistema del capital, si el capital está desembosado y no tiene freno, y Néstor Kirchner decía, el poder real no se conduce, se limita, y la limitación siempre viene por parte del poder político, el derecho al trabajo cumple esa función. En un modo de producción capitalista, limitar para preservar la dignidad de los trabajadores. Entonces, vamos mal si queremos que el derecho al trabajo va a destruir o va a crear empleo. Porque el derecho al trabajo lo que hace es preservar la dignidad de las personas que trabajan. Y esto lo digo en términos bien jurídicos. Cuando uno celebra un contrato, y el contrato de trabajo es un contrato, el contrato, que es la institución jurídica por excelencia del Estado liberal de derecho. Digo, cuando nos vienen a decir estos zurros nos van a correr en culo, que, o sea, no tengo nada contra los, todo lo contrario. Pero, gente, el derecho, o sea, en este modo de producción, el derecho al trabajo reconoce que alguien se puede apropiar del trabajo de otro, reconoce la posibilidad del intercambio con mi energía. Sucede que yo no puedo ir al trabajo y decir, ¿qué tal, cómo le va? Le dejo mi prestación y me voy a mi casa. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque lo que yo doy, hola Víctor querido, lo que yo doy en el contrato es mi propia vida. Vivir solo cuesta vida, decía el Indio Solari. Y por eso la jornada de trabajo, que es el tiempo en el cual yo paso a disposición del otro, fue la primera reivindicación histórica. 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento, 8 horas de descanso.
¿Y por qué ahora no tienes que venir a crear como un plafón cultural para que nos comamos la curva de que hay que perder los derechos y volver a ese siglo XIX preindustrial? Porque tuvimos a nivel mundial la experiencia del Estado Social de Derecho, en donde dijo, che chicos, la encíclica papal arrancó en 1890. La encíclica papal que era Rerum Novarum, cosas nuevas. Digo, por esto de que no, la revolución industrial, la inteligencia artificial, estamos asistiendo a donde el mundo nunca asistió. Sí, sí, siempre la evolución tecnológica, más allá de que haya evolucionado de una manera sideral, siempre en esta forma de producción afectó al instrumento de producción. Antes rompían máquinas, ahora no vamos a romper celulares. No es que con eso vamos a... Bueno, puede ser. Yo también estoy en la misma. Chicos, quiero tratar de decir una solución pacífica para no revisar la charla, sobre todo, que a mí no me cuesta demasiado. Digo, la libertad y de la igualdad era propio del siglo XIX. Vos sos libre de aceptar trabajar 15 horas y en condiciones infrahumanas. La edad promedio del ingreso en plena revolución industrial en Inglaterra, el siglo XIX, al mercado de trabajo era de 7 años. Ya las mujeres hablaban, yo esto lo repito siempre, del pan y rosas en 1854. No es nuevo lo que estamos viviendo. Entonces digo, ¿cómo hacen para que volvamos a aceptar la pauperización de la vida? Bueno, con el discurso del emprendedurismo y del individualismo, que oh casualidad viene de la mano también de la destrucción de la comunidad y cualquier tipo de lazo colectivo. Léase sindicato, organización social, organización barrial, club de barrio. 80. El medio es la economía y el fin son las almas. Vienen por nuestras almas. Y eso no quiere decir que no tengamos un discurso estadístico al momento de evaluar el diagnóstico del estado de situación y una acción política de acá para adelante. Y lo que sucedió en esa encíclica papal es, chicos, se nos están yendo un poco la mano. La gente no es cosas. Hablaba de la codicia, pero después lo que se llamó la causa laboral, que es el antagonismo entre el capital y el trabajo, es esto. Reconozcamos que hay un conflicto entre quienes quieren trabajar y tener mayores derechos y el capital que quiere mayor lógica de rentabilidad y ganancia. Esto es así. Lo que se produce en el mercado es salario o es ganancia. Y si hay más salario, hay menos ganancia. Y si hay más ganancia, hay menos salario. Fin. Hay disputa. Porque después... Y yo esto lo escucho habitualmente, incluso en congresos que son pretensos de seriedad académica. Acá en este país salimos adelante trabajando, escuchamos todos y todas. Pues este país, bueno, igual era la dueña de un ingenio la que dijo esto, ¿no? Pues yo la tenía al lado y en ese momento estaba Héctor Recalde vivo y nos miramos como diciendo, claro, nosotros nos hablamos a nosotros mismos y suponemos que hay cosas que es un montón que se digan, pero se dicen. Si nosotros no sabemos que estamos en una comunidad y trabajamos todos para el mismo lado, claro, en una empresa se requiere de una sinergia porque hay que elaborar un producto o un servicio. Ahora, la guita, que eso se sale en el mercado, ¿eso ganancia o es salario? No hay tutía en ese sentido. Hay un conflicto. Y si negamos la existencia del conflicto, lamentablemente va a salir perjudicado el más vulnerable de la relación laboral. Hay posibilidad de negociación o de igualdad negocial, digo en términos jurídicos. ¿Hay posibilidad? Hubo muchos memes al respecto. Los pibes piensan que van a ir, se la ponen en la pera un sábado y van a ir al jefe y hacer el domingo, mira amigo, mañana entro 10 horas más tarde. No hay posibilidad porque no hay capacidad de negociar cuando hay necesidad. ¿Alguno de ustedes o de los que estamos acá cree que se va a sentar en una mesa de negociación con la prepaga para decir, no, vamos, la cuota es mejor que sea un poquito más baja? Esto lo digo porque el decreto 70/23 derogó el marco regulatorio de las empresas de medicina prepaga y te llega el mail todos los meses que dice información sobre su cuota médica. Es lo mismo, la técnica del derecho al consumo pondera lo mismo que el derecho al trabajo. Hay un desigual y o casualidad el consumidor es trabajador. Y yo creo que el gran método del capitalismo, del neoliberalismo actual o el capitalismo de la opresión, en donde uno es sujeto de su propia explotación, tiene una gran técnica que aplica en todas las dimensiones. La fragmentación, la balcanización. Esto de unir las luchas, el Garham, la educación, la ley de graciales, la ley penal juvenil, la ley reforma laboral, la reforma previsional, es lo mismo. Ahora, la balcanización no es solamente horizontal, es histórica. Nos quieren sacar la historia, porque si uno mira mínimamente qué es lo que pasó a principios del siglo XX, se da cuenta que estamos viviendo un mundo muy similar.
en donde se disputaba por la reducción de la jornada, en donde cuando salió la ley de descanso dominical, el gran diario La Prensa o La Razón decía que con las vidas frágiles que tienen los obreros, ¿para qué quieren un domingo? ¿Para ir a las tabernas? Esto y González Fraga diciendo que se creyeron que podían comprarse zapatillas, es lo mismo. Pero acá la compañera indignada dice, pero vos lo ves tanto como yo. Ahora vamos a hablar algunos aspectos de la ley, porque creo que lo importante es ponerlo en clave histórica. ¿Se acuerdan cuando Clarisa hablaba de las vacaciones mentales? ¿Se acuerdan cuando Clarín decía la moda de vivir en 18 metros cuadrados o comer tierra? ¿Se acuerdan cuando Clarín dijo y habló del salario emocional? Ahí ya me pareció un montón. Yo quiero ver si voy a pagarle al chino con salario emocional si me vende el pan de manteca y el litro de leche. Digo, pongámosle un poco de risa porque estamos viviendo momentos fatídicos. La disponibilidad colectiva no es ni más ni menos que un convenio colectivo pueda perforar los derechos de la ley. Un convenio colectivo está llamado a acumular. Lo pongo en algo simple y concreto. El salario mínimo vital y móvil está establecido en la ley de contrato de trabajo. Ese salario mínimo vital y móvil, miren si no es tal, como dijo Manu recién, no llega a 400.000 pesos. Un convenio colectivo está llamado a acumular, por eso los salarios de convenio, no sé, comercio, superan el 1.000.000 de pesos. ¿Saben lo que pasó en la dictadura? En la liberalización de las fuerzas productivas, de la que habló Martínez de Oz y de las que no hablan ahora. Estaba todo abierto a la exportación, la importación, las tarifas libres, bla, bla, los alquileres, menos el salario que lo fijaba la Junta Militar. Y cayeron los mayores beneficios de los convenios colectivos por una ley de noviembre de 1976. Ergo, si vos cobrabas un palo 200 por tu convenio colectivo, al otro día pasabas a cobrar el salario mínimo vital y móvil. Menos si no tienen incidencia el convenio colectivo como instrumento de los colectivos, tanto empleadores como trabajadores, para distribuir la riqueza en el seno de las relaciones de trabajo. Detenidas, desaparecidos, y quiero hablar de eso, porque me parece que estamos en franca desigualdad simbólica, cultural y amorosa con lo que fue esa generación que dio una vida por un ideal que hoy nos pondríamos a pensar si entra en un PowerPoint. La última dictadura militar tenía una sociedad que estaba consciente de los derechos que tenía, por eso las defendían. Héctor Recalde siempre decía, los laburantes me venían a tomar examen de lo que decía la ley de contrato de trabajo en 1974 cuando se sancionó. ¿Y qué hizo el gobierno militar? Necesitaban desmantelar la protección conseguida desde principios del siglo XX. La ley de jornada de trabajo, la indemnización por despido, las vacaciones pagas, el aguinaldo, el salario mínimo. Miren, el artículo 37 de la Constitución de 1949 hablaba del trabajo como medio indispensable para vivir, para ordenarse, para tener una vida en sociedad, una remuneración justa que no era la que te alcanzaba más o menos con el pluriempleo para subsistir, era la que te alcanzaba para esparcirte, para el goce que tanto le jode. Pero hablaba de los derechos de la ancianidad, hablaba del derecho a la salud, de la protección de la familia, la capacitación, todo. Decreto 229 del 56, chau 55, chau Constitución del 49. Digo, porque si vamos a hablar en términos jurídicos, hablemos de todo lo que dejamos atrás. Y cada vez que nos quieran venir a militar en estas reformas, hay que contarles que antes de la dictadura había un 4.4% de pobreza y la dejaron en 37.4%. Con una ley de contrato de trabajo que lo que primero que hizo la dictadura fue modificar, le sacó 26 artículos y le modificó 99. Por ejemplo, en la tercerización, en la falta de responsabilidad de las empresas que usuarian, acá la compañera lo va a saber muy bien, fue la primera modificación. Y esto Videla, Macera y Agosti no llevaron la reforma laboral abajo del brazo, lo hicieron los grandes estudios jurídicos que también hicieron la reforma laboral del 70/23, la ley de bases que es la prima hermana de esta reforma laboral. Y había incluso en esa misma dictadura un estatuto de la construcción que tenía la mochila de Teddy Caragosian, que también se fue al pasto, ¿no?, pidiendo apertura de la importación con una empresa textil que hoy en día tiene el 29% de la capacidad instalada. También necesitamos un empresariado nacional que se dé cuenta que sus intereses están más ligados a los trabajadores que a la corporación y al gran capital financiero. Tenía un famoso fondo de cese laboral, que es lo que lo instalaron hoy en día con el fondo de asistencia laboral. ¿Por qué? Porque en teoría era un rubro que no estaba, había trabajo sin registrar y zaraza. Pues es el segundo...
Y por la estabilidad, la rotación, exacto, compañera. ¿Y saben qué? Hoy en día es el segundo rubro sin registrar. El primero son los trabajadores de casas particulares. Hoy en día el mayor aporte por una trabajadora de casas particulares que trabaja una jornada completa es de 37.000 pesos. Y aún así es el rubro sin mayor registro. Yo estoy de acuerdo, como dijo Manu, que hay un malestar en el mercado laboral. Pero lo que me da por los ovarios es que utilicemos las categorías conceptuales del enemigo para definir qué es lo que hay que modificar. Y esto lo vi en el mismo campo nacional y popular cuando se debatía la necesidad de reforma laboral y decían que la ley de contrato de trabajo estaba vetusta. Y después lo tenemos a Marco Halperin, por ejemplo, que dice que también está vetusta. Entonces, ¿en dónde se diferencia nuestro discurso? Me refiero a esto de la discusión horizontal. ¿Dónde se diferencia nuestro discurso? ¿Creemos efectivamente que nos merecemos un salario y para eso hay que tocar intereses concentrados que nos sirva para vivir simple un empleo, para tener tiempo, para tener derechos y para tener riqueza? ¿Creemos efectivamente en eso? Porque la derecha sí cree que nos tiene que destruir. Sí lo cree. Y hoy están absolutamente desembosados, obscenamente, para no decir otra expresión, y nos los dicen en la cara. Y en el Congreso nos dicen que hay que galardonar a los almirantes que tuvieron participación en la Operación Independencia, o que Patrón Costa era bastante bueno y no tan malo, o que los pibes tienen que laburar, como dijo Berti Benegasmin. Ojo, porque la rana la van cocinando de a poco. Y por el derecho nunca viene la revolución. El derecho siempre es un punto de llegada. Los derechos no se gozan ni se conquistan si no hay una efectiva necesidad del pueblo que así lo crea. Lo pongo en otros términos. La ley de interrupción voluntaria del embarazo. Todo lo que hoy es un derecho primero fue un delito, La huelga primero fue un delito. Primero que era una discusión que no estaba en la agenda. Después de que, ¿quién fue el mismo colectivo de las mujeres y disidencias que llevaron esa discusión incluso a costa de propios compañeros? Eso es un derecho que tiene antecedente social, músculo político, como decía recién Manu. Y esta reforma laboral es muy similar a lo que hizo la dictadura, pero es mucho más similar a lo que hicieron en la segunda década o tercera década infame, que fue en pleno menemismo. La ley de PYME establecía fraccionamiento de las vacaciones y fraccionamiento del aguinaldo. Establecía algo similar al banco de horas. La ley Banelco estableció la disponibilidad colectiva. ¿Qué quiere decir? Esto que parece que no nos llega, ¿qué tiene que ver los convenios colectivos, los gremios? No me interesa, le tocan a los gremios. Más allá de que yo no voy a defender nombres propios, lo que digo es, ojo, que atrás de esta discusión de muchos que están inermes, de reutilización del capital, lo financiero, el capital no tiene patria, bueno, el algoritmo ¿tiene dueños? Sí, claro que tiene dueños. Y esa fragmentación la vemos en que acá Uber, Rappi, lo que sea, copian modelos de negocios, pero tienen beneficiarios. Si queremos discutir ese malestar, ¿por qué no discutimos para ver dónde está el verdadero dueño del instrumento de producción y hacer como se hizo en otros países o en la Unión Europea, que esos trabajadores son todos considerados en relación de dependencia y tienen un plazo máximo en diciembre del año 2026 para así hacerlo? Claro que necesitamos una reforma laboral. A mí lo que me da miedo es cierta tibieza de, bueno, son más o menos trabajadores, los trabajadores de dependencia. Digo para pensarlo en un próximo proyecto. Un profesor mío de Derecho Laboral decía, no se puede estar un poquito embarazada. O estás o no estás embarazada. Y esto pasa lo mismo con el trabajador o trabajadora en dependencia. Entonces tenemos una ley que expresamente excluye a los trabajadores de dependencia, que expresamente excluye a las formas de fraude que incurren una relación de trabajo, contrato de locación de servicio, contrato de locación de obra. Si tenés la suerte de ingresar a ese mercado de trabajo, ya te ampliaron el periodo de prueba a 1 año. El periodo de prueba no nació con la ley de contrato de trabajo, Nació en 1995, primero fue de 3 meses, y ahora te lo llevan a 1 año. Sorteaste tipo Mario Bros, vas pasando los fueguitos. ¿Es fueguito Mario Bros o es vacío? No me acuerdo ya. Se entendió perfectamente. Entonces, pasás ese escollo y te precarizan todas las condiciones de trabajo, tu jornada laboral, tu remuneración, que el salario por productividad no va a ser como dice la ley de contrato de trabajo, que todo lo que te pagan por tu trabajo es remuneración. El aguinaldo ya no, los beneficios sociales ya no, entonces te van dando una remuneración y el día de mañana te dicen, no, pero esto es libre, este adicional es libre, vos vamos a congeniar con vos o vamos a coordinar con vos que lo sacamos de la base de cálculo. Y después el mayor fraude de esta reforma laboral, que es el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, las ART en materia de despido, las FJP en materia de jubilación, que además de hacer una gran transferencia a los antiestatistas
de las jubilaciones de todos y todas. Otro problema. ¿Y cómo vamos a hacer si bajamos la edad de jubilación? ¿No podemos definir hacer con más cobertura, como hizo Cristina, en vez de con menos cobertura? Claro que son problemas que existen en un mundo en donde hay baja de índice de natalidad. ¿Cómo vamos a hacer para sostener a la pasividad? Pero siempre para un mismo lado. Siempre para concentrar más la riqueza. Este fondo de asistencia laboral, además de ser absolutamente inconstitucional, porque es la protección contra el despido arbitrario, aumenta el costo laboral para esos empleadores que no tienen por qué aportar un determinado porcentaje porque no quieren despedir. Pero además aumenta la litigiosidad. El problema no eran los juicios laborales. Si el problema son los juicios laborales, a partir del lunes va a haber un chorredero de pedidos de inconstitucionalidad, pero no son boludos, ¿eh? Ahí vamos. Acá qué suerte que tengo a la... Claro que sí, de finanzas y sistema de seguridad. ¿Cuál es el punto de algo que parece muy leguleyo? Con esta reforma laboral se termina el fuero del trabajo creado el 30 de noviembre de 1944. Una justicia que Perón sabía que esos tribunales no iban a reconocer los derechos laborales, que tenían que haber jueces que no fueran parciales. Ojo, son imparciales, pero no son neutrales, porque tienen el mandato constitucional de proteger a la parte más débil. Se disuelve el fuero del trabajo, porque hay 80 juzgados laborales, 30 no tienen jueces nombrados y van a desaparecer igual que una de las salas de la Cámara de Apelaciones. Pero además, así como se negaron a aclarar que esta reforma se aplicaba a los trabajadores en el futuro, que no es cierto, se aplica a las condiciones y situaciones de los trabajadores vigentes. ¿Qué va a pasar con ese fuero del trabajo? La medida cautelar que interponga mañana la CGT, ¿en qué fuero va a caer? ¿En el contencioso administrativo federal, los amigos del gobierno? ¿En el fuero de la ciudad de Buenos Aires? Que es un fuero eminentemente macrista, cuyo Tribunal Superior de Justicia, la Corte, ya con un fallo llamado Levinas, dijo: chicos, el Tribunal Superior de ustedes no es la Corte, es el Tribunal Superior de Justicia, que está integrado, o casualidad, por muchos de los integrantes de la mesa judicial macrista, que ya parece que pasó hace un montón. A mí lo que me enerva es que nos dicen tenemos que ver la película y no la foto. Pues quieren que veamos la película solamente con los periodos neoliberales, suprimiendo el 45 al 55 y del 2003 al 2015. Yo quiero ver la película completa de verdad, en ese sentido. Entonces, esta reforma laboral no va a crear empleo, vuelve a muchos de los postulados de la década de los 90, sigue precarizando, y creo que nuestra reforma laboral primero tiene que ser artículo 1, derógase la ley de base, derógase esta ley que no sé qué número va a tener todavía porque no está promulgada, y así, porque después cuesta mucho, compañeros. El mismísimo Héctor Recalde repuso un montón de los artículos sacados por la dictadura y no llegó a reponer todos. Entonces reformemos esta ley, pero a favor de esto que nos lo tenemos que creer, poder laburar, tener mucho, poder ahorrar, poder disfrutar con un solo sueldo, porque la soberanía del tiempo, que es 8 horas de trabajo o 7, quedamos como el país de Latinoamérica con una jornada de trabajo más extensa. La redujo México, la redujo Chile, y la soberanía del tiempo, una jornada de trabajo limitada, con un buen sueldo, no es incompatible con el crecimiento de las empresas. Ese es el tema, porque creímos que éramos vetustos discutiendo y nos vinieron a discutir las vacaciones pagas, ya lo estoy escuchando. ¿Y cómo te voy a pagar vos si estás inactivo? Nos vienen a discutir de que nos tienen que pagar la enfermedad, vienen a discutir que un discapacitado, como en una plena época pre-nazismo, es un gasto para la sociedad. Cuidado con esos discursos, porque vinieron por A y nosotros, como no éramos A, no nos percatamos. Y yo sé que es muy jodido porque sin guita, sin tiempo, con pleno empleo, con desazón, con tristeza, sin organización, cuesta mucho. Pero lo tenemos que hacer por estos compañeros que pelearon por una sociedad muchísimo mejor y dieron la vida por eso. Por las madres, por las abuelas, por Cristina, por Néstor, por Julio De Vido, por Milagro Sala y por todos los que pusieron el cuero sin hacer un diagnóstico en un PowerPoint, sabiendo los resultados que se obtiene tocando el interés concentrado. Eso sí, con amor y con unión, compañeros. Muchas gracias.